Pero aquí también en C1 tenemos el deporte presentado por Il Capitano, botines de lujo, los que usa la selección y por eso hizo tantos goles con Brasil, porque son de Il Capitano, el que usa Gio, Simeone, el que usan todos, en realidad son de Il Capitano. Y vamos a presentar el deporte, tiene que ver con la historia y tiene que ver con el automovilismo. La semana de los autos antiguos, clásicos, que dio comienzo realmente con Morteros. esta muy intensa en Morteros, porque bueno, ahora el fin de semana va a haber una estática y demostrativa también. Sí. Allí de autos antiguos, sí. en el lago central allí. Sí. Que bueno, siempre también hay demostraciones. Esto fue la Casa Buero, que hace muy poco se inauguró. Se hizo este homenaje a Heriberto Pronello. Para aquellos que tienen más años que yo, saben la historia de Heriberto Pronello, pero para aquellos que tienen mis años o menos, Heriberto Pronello se convirtió en un referente. Primero nació en Mortero, después se trasladó a Villa María, donde está, y se convirtió en un referente del automovilismo y sobre todo del diseño y la construcción de automóviles. De carrera, como estamos viendo ahí, pero también fue durante muchos años una de las piezas fundamentales del diseño de la ICA Renault. Es más, tiene en su haber la creación de, digamos, la participación del modelo X, que tenía en ese momento ICA Renault. ¿Cuál era el modelo X que estaban tratando? El Torino. Mirá vos. El Torino era el modelo X en ese momento, hasta que, bueno, por supuesto, entra en acción Heriberto, que en realidad no lo conocían y que llega la referencia desde Estados Unidos de él, ¿no? Y donde realmente vemos ahí, bueno, varios Torinos por eso justamente, pero fue un referente fundamental para moldear y lo que después fue el Torino. También, como vemos, con varios autos de gran turismo, como le llamaban anteriormente, y sobre todo en lo que es el diseño de carrocerías en plástico. Ahora sería fibra de carbono, fibra de vidrio fue en algún momento, pero él fue el referente y fue un gran diseñador de autos. Bueno, entre los autos clásicos que en algún momento estuvo diseñando Heriberto, hablando por supuesto del automovilismo, compitieron en distintos escenarios, ¿no? Que tuvo justamente en su creación. Pero bueno, vamos a compartir, porque se hizo la presentación en la Casa Buero con invitados, y quienes fueron invitados, por supuesto, son del ambiente Tuerca, ¿no? Que tuvo realmente una gran concurrencia, se hizo exposición también de automóviles, fue recibido y declarado ciudadano ilustre por el intendente Sebastián de Marchi, y vamos a compartir un fragmento de la conferencia de prensa de él que cuenta un poco la historia de Heriberto Pronello. ¿Te parece? Vamos nomás. Eso causa, y esas ecuaciones eran en un momento que todavía no había una metodología desarrollada para calcular estructuras de plástico que tienen un comportamiento muy diferente de una estructura de metal, por ejemplo, y ese campo no estaba explorado en cuanto a cómo calcularlo. Así que yo a través de algunos experimentos que hice por el acceso que pude tener al IAME, debido a que una persona de Villa María tenía a su hermano que era comodoro, era director de la fábrica de aviones, entonces eso me abrió las puertas para poder hacer toda clase de trabajo con elementos que solo el IAME tenía en Argentina, como por ejemplo con el túnel de viento. Ese comodoro se llamaba Cafuri, es hermano del Cafuri que tiene cuestiones de propalación en Villa María, sí. ¿Cómo llega a ICA Renault? Y entonces, cuando
cuando Ica Renault contrata a un ingeniero, especializado en cuestiones automotrices, Dowar Liper, y este señor llega para hacerse cargo de una parte del desarrollo del Torino, que en ese tiempo se llamaba Proyecto X, todavía no tenía nombre. Cuando llega, le presentan todo el equipo que estaba disponible para el desarrollo del auto, y entonces pregunto, ¿y de la estructura quién se ocupa? ¿Qué especialista tenemos en la estructura? Me dijeron, no, nos arreglamos, participamos los que podemos aportar en ese sentido, pero no tenemos ningún especialista. Entonces le dice, pero ¿cómo puede ser si nosotros en Estados Unidos le sacamos la estructura que llegaba hasta el paragolpe trasero del Corvette y paramos en el eje trasero y toda la cola la sostuvimos directamente con la estructura de plástico del auto? Y para eso usamos las ecuaciones de un argentino. Entonces le preguntan, pero ¿quién es? ¿Cómo se llama? El hombre no se acuerda del nombre. Entonces habla a Estados Unidos y le dice, pregunta qué decía el artículo que ellos tenían para probar, digamos, utilizar esas ecuaciones, que lo tenían encinchado en los tableros, y le dicen Heriberto Pronello, Villa María, solamente. Entonces mandan un auto a Villa María a encontrar ese tal Heriberto Pronello. El auto entra por lo que era la estación de servicio de Baudino, que era lo primero que se encontraba viniendo por la Ruta 9, y sigue preguntando por ese tal Heriberto Pronello, y sigue preguntando, y se pasó toda la ciudad sin que nadie supiera quién era. Entonces, cuando estaba saliendo, ya las últimas empresas que quedaban a la salida, pregunta en De Pavón. Y De Pavón dice, sí, nos hizo el auto de carrera a nosotros, venga a ver el auto y todo. La cuestión es que esa gente le da mi teléfono, vuelven a Córdoba y desde allá me hablan por teléfono para pedirme una reunión al día siguiente a las 7:30 de la mañana. Yo en principio pensé que era una cargada, porque ¿cómo te van a hablar a las 11 de la mañana para pedirme una reunión a 150 kilómetros, que hasta Santa Isabel ya son algunos más, para el día siguiente a la mañana, a las 7:30 de la mañana? Pero el que me hablaba, que era el contador experimental, un señor con quien después tuve muchísima relación, don Antonio Mandakovich, me dice, mire, yo soy una persona grande, y yo sé que usted es un joven muy inquieto, pero yo tengo edad como para darle un consejo, si usted me lo acepta. Sí, cómo no. Bueno, le digo, venga que le va a convenir, venga que esto me parece que va a ser para usted una oportunidad. Y bueno, ahí aparecí, y de ese día hubo primero una reunión que duró hasta las 11:30, y a esa hora se para el almuerzo, y hasta ese momento habíamos hablado de qué necesitaban ellos, cómo era el proyecto X, que era como llamaban el proyecto del Torino, pero no hablamos de precio para hacer lo que ellos querían, no entramos en los detalles. Entonces, eso quedó para que me dijeron, bueno, no hemos hablado de tal cosa, pero tiene ahora el almuerzo para que piense, porque vamos a tener que definir cuánto pide, etcétera, etcétera. Bueno,
salgo y me voy desesperado a verlo a la persona que me había hablado por teléfono y me había convencido para venir. Y le digo, yo, don Antonio, yo vine, bueno, ahora usted hágame la gauchada, deme alguna referencia de cuánto cobra, cuánto ha cobrado la gente para dar unos cursos de este tiempo. Pero no pudimos extenderlo mucho porque enseguida llegaron a la reunión de nuevo. Yo estaba sentado en una silla y tenía enfrente 6 personas, como si fueran los 6 de la fila de ustedes, que eran todas autoridades de ICAR. Y entonces enseguida se tocó el tema precio y yo tenía un ukelele bárbaro, no sabía qué hacer. Entonces sumé el mayor con el menor y a la cifra que dio la dividí por 2 y eso pedí, que era una cifra para mí, digamos, que me parecía irrespetuoso pedir una cosa de tanto valor, ¿no? Pero bueno, se ve que este era un mundo que yo no conocía para nada. Entonces el que estaba a cargo de toda la reunión dice, bueno, ¿por qué caja se le va a pagar? Empezaron a tomar el tema como si eso fuera y el señor va a tener que hacer compras y todo para desarrollar su actividad. ¿Por qué caja se le van a arrimar los fondos que necesite? ¿Qué persona tiene para que lo acompañe? Y me acuerdo que me dieron para que me ayude a un sobrino de Álvaro Echegaray. Bueno, y así fue el comienzo de NICA, y lo demás ya lo saben. Muy bien, bueno, ahí está parte de la historia de una conferencia, en realidad una disertación que duró mucho, pero que bueno, lo más importante, lo más nutrido de cómo también es la historia de Heriberto Pronello, ¿no? Interesantísimo, realmente. Bárbaro, aparte creador de, como decíamos, de modelos como Torino, junto con otras personas, por supuesto, que es un emblema.